Bien, pues con todos esos tips que hemos ido hablando a lo largo de estos vídeos, podemos empezar a generar la realidad que yo quiero. Una vez he puesto en marcha lo anterior, como os he dicho, y he tomado conciencia de ello, si yo quiero tener una realidad concreta, puedo empezar a proyectarme esa realidad. Lo primero que necesito para proyectar una realidad concreta es, en primer lugar, saber qué es lo que quiero manifestar en mi vida. Y no creáis que es tan sencillo, porque todos, no, yo quiero ser abundante, no, yo quiero tener amor, quiero tener una pareja, sí, pero cuando empezamos a hacer preguntas sobre eso, la gran mayoría no sabe realmente qué es lo que quiere. Vale, yo quiero ser rico, muy bien, ¿y qué es ser rico para ti? Vamos a empezar por ese lugar. ¿Qué es ser rico? ¿Qué es lo que quieres conseguir con ese dinero? Apúntalo también, escríbelo, lo que quieres conseguir con ese dinero, toma nota de ello. Y lo que quieres conseguir con el dinero, por ejemplo, es algo a nivel físico o es algo que te va a proporcionar una emoción. ¿Y qué emoción es la que te va a proporcionar a eso? ¿No? Y vamos a empezar a contactar con esas emociones y a irme familiarizando con ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el paradigma. Sigo con el tema del dinero, pues es el que hemos tomado como ejemplo en los vídeos anteriores. Como digo, es un tema de un gran interés por la mayor parte de vosotros, de manera que es algo que espero que sea útil a todos, ¿no? Entonces, tenemos paradigmas mentales. Aparte de las creencias que decíamos, tenemos el paradigma. Ese paquete de creencias, que es un programa, genera una realidad en base a la cual yo vivo. Pero no es una realidad que sea real para todo el mundo. Es mi realidad, es mi visión sobre esa situación, es mi visión sobre ese tema, es mi concepto de ese tema en el mundo. Entonces, esa visión es la que me va a condicionar mi vida, vivirla en ese área de esa manera. Es la que va a condicionar que yo pues sea mayor o en menor medida abundante, en la que va a condicionar que mi vida amorosa sea un desastre o sea una vida amorosa agradable, es la que va a condicionar mi salud y es la que va a condicionar mi disfrute en el mundo, mi forma de vivir, las gafas con las que yo vivo. Entonces, necesito contactar y sentir y generar el otro paradigma, el que yo quiero vivir. No solo tenerlo a nivel de mente, sino tenerlo a nivel de sensación, a nivel de vivencia, de experiencia, de sensación física y emocional. O sea, cómo yo me voy a sentir emocionalmente hablando en esa situación y cómo yo me voy a sentir físicamente hablando en esa situación, con esa realidad diferente que yo quiero crear. Y me voy a enfocar en ello. Me voy a enfocar en ello y lo voy a empezar no solo a sentir físicamente y emocionalmente, sino visualmente. Recordar que el inconsciente no distingue una realidad virtual, es decir, ficticia, de una realidad física. Para él es indistinto. De manera que yo tengo que empatizar con ese otro, como decía, paradigma. Hay un hecho conocidísimo, que además está estudiado, investigado, no es algo que sea algo nuevo, que es que las personas que les toca la lotería y que tienen un nivel económico bajo, que tenían un nivel económico bajo, por mucho dinero que les toque, al poco tiempo están otra vez en la misma situación o incluso peor. Y en cambio los ricos, que tienen negocios y demás, cuando les va mal por algo puntualmente un negocio y se arruinan, que los ha habido, que les ha sucedido, y algunos en más de una ocasión, por ejemplo, si no estoy mal informada, Donald Trump es uno de ellos, después automáticamente vuelven a reponer, a remontar y a subir para arriba y otra vez generan la misma realidad que tenían. ¿Y esto por qué es? Porque tienen los parámetros, tienen lo que es el paradigma de lo que es ser rico instalado como programa. Un pobre que es muy pobre no tiene ese paradigma instalado como programa
a nivel de su inconsciente. Es como que cuando les toca la lotería, pues dicen, sí, me toca la lotería, pero esto es como que yo no me lo creo, o no me lo merezco, o no. Y el dinero, pim pam pum, en un momento ya no queda nada. Pues esto del paradigma, aunque parece una tontería, y aunque parece que es así, como algo que estoy contando y que no tiene importancia, realmente es muy importante empezar a crear ese paradigma. Entonces tienes que empezar a rodearte de aquello que tú quieres, aunque sea simbólicamente. Lo igual atrae, como dicen, lo semejante, atrae lo semejante. Por eso dicen que todo se pega menos la hermosura, ¿no? Cuando tú te unes a personas con un determinado problema, como se suele decir, el cojo, el que va con un cojo acaba cojeando. Y no es porque sea algo que se contagie, algo que se pegue, no, es porque digamos que va a formar, lo invito a que forme parte de mi realidad. Y cuando ya tengo esa realidad en mi inconsciente, cuando ya ese programa, ese virus se ha introducido en mi inconsciente, va a empezar a funcionar en automático y va a empezar a generar mi realidad en base a ese nuevo programa. De manera que esos dichos que andan por ahí en el refranero no son solo dichos. Deberíamos de escuchar el refranero y esas frases hechas que se utilizan muchas veces porque en realidad tienen más de verdad que de simbólico, más de realidad literal que de simbólica. No tenéis más que ver, por ejemplo, las frases hechas de la puñalada. Me ha dado una puñalada por la espalda, se me encogió el estómago. Ese tipo de frases nos están hablando de una realidad física realmente, porque la puñalada por la espalda, y no sé si vosotros alguno lo habéis podido sentir, pero yo, por ejemplo, sí he sentido esa puñalada simbólica por la espalda y se siente a nivel físico. Y es un dolor de una traición. Y esa traición, esa puñalada, que me ha dado una puñalada por la espalda, una puñalada trapera, que se suele decir también aquí, por lo menos en España, ¿no? Esa puñalada se siente a nivel físico. No es algo físico, evidentemente, pero sí que se nota, se percibe. Incluso el dolor, puedes sentirlo. De manera que todas esas frases, como decía, que parecen ser pues frases hechas y que como que no tienen mucho sentido, en realidad sí que lo tienen. Y si las personas que pueden ver la energía sutil, que pueden ver nuestros cuerpos, las auras, etcétera, etcétera, pueden dar fe de lo que estoy diciendo, porque realmente una puñalada por la espalda puede verse en el aura y en los campos sutiles, puede verse esa herida a nivel energético en esa zona. O sea, que no es algo que me estoy inventando ni estoy descubriendo nada nuevo. Entonces, volviendo al tema que ocupaba, que era el del paradigma, esas situaciones que yo vivo, que están en mi paradigma, están muy bien y van a formar parte de ello. Y no se trata de negar esa situación, de negar esa realidad, de negar ese hecho, sino de empezar a familiarizarte con una realidad diferente, con una realidad que es la que yo quiero vivir, que es la que yo quiero experimentar, sentir, que es aquella que yo quiero manifestar en mi vida, ¿no? Y como os decía, es importante hacerlo, además, en armonía con el lenguaje del inconsciente. Como hemos dicho en los vídeos anteriores, el lenguaje del inconsciente es emocional, visual, simbólico, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje abstracto. De manera que cuando yo estoy conectando con ese nuevo paradigma que me he generado y cuando detallo esa realidad que yo quiero vivir con las emociones y sensaciones que voy a sentir, ya sea el del calor del sol dándome en la cara o una sensación de una emoción de relajación, de paz, de tranquilidad, cuando yo conecto con ello y además visualizo esa realidad, no solo le estoy dando forma mental, sino que le estoy echando combustible para que eso funcione. Y evidentemente si lo hago una vez sola va a tener un efecto, pero si cojo la costumbre de vamos a decir vivir ese paradigma nuevo que yo quiero vivir en mi vida, por ejemplo a diario, un ratito, no hace falta que sean 2 horas, lo único que necesitáis es que cuando lo hagáis, hacedlo bien, con la intensidad, con la profundidad, con la emoción realmente
la sensación, ser capaz de sentir, por ejemplo, como decía, ese calor del sol, pues ese tipo de detalles, ¿no? Lo seáis capaces de sentirlo profundamente, aunque sean 5 minutos, y esos 5 minutos los hacéis bien, veréis cómo vais a empezar a notar muchos cambios en vuestra vida, muchos cambios en vuestra realidad, y no es tan necesario saber el cómo, sino el qué es lo que yo realmente quiero, para de este modo darle los parámetros correctos a mi GPS, para programarlo de la forma ideal. Así que ya me iréis contando cómo va todos estos truquillos que os estoy dando. Nos vemos pronto.